Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia que vamos a hacerla muy puntual. Voy a tratar de ser muy específico y compartir algunas de nuestras experiencias aterrizadas para reducir la rotación. Hoy en día, pues hay muchísimas compañías que tienen sus letreros ahí por fuera que dice, oye, busco personal y nos estamos arrebatando a todos, ¿no? Y no ponemos sostener a nuestras personas. Entonces, vamos a platicar el día de hoy qué motiva y desmotiva a las personas, cómo analizar un poquito la rotación para cada quien lo pueda lograr desde su propio negocio y si no, pues obviamente les podemos ayudar y acciones para lograr una plantilla más estable. Estas acciones han sido resultado de experiencias, de intervenciones que hemos tenido. Y bueno, pues primero quisiera presentarme con ustedes. Mi nombre es Yubaí Pérez. Aquí les dejo mi semblanza. Soy ejecutivo, consultor, mentor en estrategia, liderazgo y excelencia operacional. He tenido la oportunidad de trabajar solamente unos 30 añitos como director general y en temas de gobierno corporativo en diferentes empresas. He sido director general, vicepresidente comercial, director de operaciones, de calidad, de proyectos, responsable de varias plantas en el mundo y mejora continua, y miembro del consejo en varias otras compañías. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar en grandes corporativos, en compañías muy, muy grandes de 7,000, 8,000 personas y también en empresas pequeñas y medianas, ¿verdad? Entonces, con esto, compartirles todo esto. Y desde hace algunos años soy coach, mentor ejecutivo, mentor y consultor en manejo de crisis, excelencia operacional, estrategia y liderazgo. He también vivido y trabajado en Alemania, en Japón y en Estados Unidos, entonces también podemos comparar algunas de las cosas que se hacen allá, pero son diferentes idiosincrasias, son formas de vivir diferente, culturas diferentes y no siempre aplica, ¿no? Ahí tienen pues el QR de mis datos de contacto. Si alguien quiere tener posteriormente una plática conmigo, ahí vienen mis datos y también el QR si gustan escanearlos. De mi profesión soy ingeniero mecánico electricista con un par de maestrías, una en Administración Internacional de Central Michigan University y otra de Desarrollo de Proyectos Tecnológicos. He tenido la oportunidad de tomar varios diplomados de temas de negociación, de estrategia de ventas, de innovación, de liderazgo, de dirección, de Seis Sigma, ¿verdad? Black Belt en temas de manufactura y calidad. Y consejero también certificado de gobierno corporativo cuando los grandes consorcios buscan también a un nivel adicional al directivo. Entonces, eh, quiero pedirles que ahorita me permitan hacer la presentación y ustedes vayan anotando ahí en este tema, manden por ahí, por este WhatsApp, sus preguntas, sus dudas, o igual me pueden contactar posteriormente en caso de algún tema, para que no se olvide nada, o tomen sus notas para ir haciendo sus preguntas hacia el final. Vamos a dar un espacio grande de preguntas y respuestas precisamente para tratar de irnos hacia la realidad de sus negocios, hacia lo que ustedes requieran, ¿vale? Entonces, primero me gustaría definir un poquito qué es eso de la rotación. Entonces, es cuando un gran porcentaje de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, renuncian a su puesto, se van de un día para otro, se van y avisan, ¿verdad? Pero se van a final de cuentas y en ocasiones simplemente dejan de asistir, o sea, quizás ni avisan, simplemente se van y nosotros creemos que es un ausentismo y pasa un día, pasan dos, pasan tres y hasta que ya pasan cierto número de días, entonces empezamos nuestro proceso de búsqueda de un sustituto, pero mientras nos está pegando, ¿verdad? Mientras nos duele. Y esto puede ser, normalmente es un problema para las empresas, ya que implica gastos adicionales e incumplimiento de compromisos hacia clientes, porque nosotros contábamos con la plantilla completa, ¿verdad? Sea de una empresa de 10 personas, de 50 personas, de 100, de 1,000, todos contamos con la plantilla completa, con las especialidades de cada una de las áreas, y de repente si no viene esa persona y si deja de asistir, pues nos pega, ¿no? Algunas consecuencias de una alta rotación son que perdemos nuestro talento. A veces no se va el malo, sino se va también el bueno, la buena, ¿verdad? Y eso es lo malo, que se nos va el talento, quien tiene la información, quien tiene la expertise en nuestra organización. Y esto genera también una sobrecarga de trabajo para los colaboradores que se quedan, ¿verdad? Entonces, normalmente se debe de distribuir la carga de trabajo entre los que estamos
Y pues esos, aparte de tener nuestro 100% de carga, pues ahora tenemos que acarrear un poco durante un periodo de tiempo esa persona que se fue y nosotros sacar la chamba de esa persona. También genera una mala reputación de la empresa porque empieza a mermar, empieza a bajar nuestra calidad, empezamos a incumplir algunos compromisos, quizás de tiempos de entrega, quizás de fabricación, quizás de atención, quizás de satisfacción, quizás de comercializadora, dependiendo del negocio que tú tengas, si es de manufactura, si es comercializadora, si es de servicios o si es administrativa, pues empieza a bajar nuestra calidad porque entre menos tenemos que hacer ese trabajo y quizás era una persona que tenía pues muy alto contacto con el cliente y se nos va y de repente pues ya no está, ¿verdad? A nosotros nos cuesta un poquito de trabajo tener ese contacto o esa apertura o conocer de nuevo. También perdemos conocimiento. O sea, ese talento implica también conocimiento dentro de la organización y el chavo nuevo, la chica nueva que entra a cubrirlo, pues la tenemos que volver a capacitar. Entonces nos genera pérdida del conocimiento, costos adicionales por esa capacitación. Perdemos, como ya mencionamos, eficiencia y productividad y aumentan nuestros costos, lejos de disminuir. Quizás sí tenemos la disminución de una persona de la nómina, ¿verdad? Pero por el otro lado, como empezamos a afectar nuestra eficiencia y productividad, nuestra calidad baja, entonces generalmente es más costoso, es menos ahorro el de un sueldo de una persona que se va que realmente los impactos negativos de eficiencia, productividad, calidad, entregas que nos generan, ¿verdad? Entonces, normalmente, lejos de mejorar nuestros costos, aumentan. Y tenemos que volver a repetir el proceso de selección, de inducción, de capacitación de cada una de esas personas que van a ser para sustituir a esta persona que se nos fue. Entonces, realmente la rotación es un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Y a veces nos vemos como este amigo de aquí, ¿verdad? Entonces, el tema es que es como un atlas y nosotros como jefes, gerentes, directores o dueños de este negocio, pues nos sentimos que estamos cargando una losa muy fuerte porque nos toca, ¿verdad? Resolver los temas, pero igual le toca a nuestros colaboradores. Empiezan a sentir que la losa, que el mundo sobre ellos es muchísimo más pesado porque los que se quedan tienen que cubrir todas esas, vamos a decirlo, carencias que se generan cuando nuestro compañero se nos va de la organización, ¿verdad? Y la realidad lo que vamos a intentar aquí es dividirlo, que ese mundo grandote pues realmente sean mundos chiquitos, ¿verdad? Que sea más fácil poder administrar este tema. Y ahorita precisamente la plática va a ser cómo dividir esa complejidad para poder analizar nuestro tema de rotación. Quizás hoy en día si sumas toda la rotación de tu negocio es bastante alta, pero si empiezas a dividirlo en partes, puedes analizar que una zona tiene más que otra, que va relacionada con algo y demás. O sea, empezamos a quebrar el pastel o ese mundote gigante del lado izquierdo en mundos más chiquitos, más manejables, que podemos ir como esa persona, ¿verdad? Que está haciendo, pues malabareando el problema hasta que se soluciona el problema, perdón, nos permita malabarearlo durante un periodo de tiempo sin que se nos caiga el mundo, ¿no? Sin que se nos caiga esa pelota que está malabareando el amigo de la derecha, ¿sale? Entonces, de eso se trata un poquito. Quisiera platicarles ahora, existe un estudio de los motivadores por un especialista, un alemán, que se llama Herzberg, que ha dedicado su vida a analizar por qué, cuáles son esos factores que generan mucha satisfacción o cuáles generan mucha insatisfacción que hacen que nuestra gente se va. Entonces, lo que está del lado izquierdo de la línea, si trazamos una línea por aquí, ¿verdad? Si trazamos una línea aquí al centro, todo lo del lado izquierdo genera altamente insatisfacción y por eso nuestra gente se va. Y todo lo que está del lado derecho, pues es lo que genera mucha satisfacción y es porque nosotros nos quedamos. Y podemos validarlo. Si nosotros permanecemos o hemos permanecido en nuestra organización donde trabajamos, ya sea como colaborador, ya sea como empleado o ya sea como directivo, dueño de este negocio, hay algo que nos motiva a quedarnos ahí, hay algo que nos llama la atención y vamos a validarlo y ojalá en ustedes me puedan validar, sí es cierto esto, ¿no?
Y si ustedes han tenido la oportunidad o bueno, tuvieron el infortunio de trabajar en otro lugar y se salieron, ustedes rotaron de esa organización, pues vamos a corroborar que algunos de estos son factores reales que generaron pues tu propia decisión de salirte de esa organización por algo, ¿verdad? Por algún interés, por algo que te estaba pegando. Entonces, sigue siendo, este estudio tiene ya algunos años, pero sigue siendo válido. O sea, cuando nosotros analizamos a muchas de las compañías que nos piden analizar, pues encontraron que sigue siendo otra vez y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir aquí en México, en el extranjero, ¿verdad? Hacemos análisis aquí en México, en varios estados, también en Estados Unidos, en varios estados, y resulta que es lo mismo. O sea, otra vez volvemos a encontrar los mismos resultados que este amigo Herzberg hizo o resultó. Y quiero platicarles un poquito, por ejemplo, quizás ustedes conocen lo de Maslow, ¿verdad? Por ahí hay una pirámide de Maslow que es bastante famosa. Esa pirámide de Maslow es todo esto, ¿sale? Vamos a decirlo, es lo que normalmente conocemos que dice Maslow. Pero este amigo, Herzberg, pues lo dividió en temas más comunes, más realistas para nuestra vida de hoy en día. Entonces, quiero centrarme en aquellos que está bastante, vamos a decirlo, significativo el tema negativo contra significativo el tema positivo, ¿verdad? Para que nos dé un poquito de referencia. Entonces, imaginémonos que nosotros estamos en una empresa y esta empresa tiene una política de empresa, ¿verdad? Entonces, si la tiene y es muy buena, nos genera una satisfacción baja, voy a decirlo así, del 1 al 10, del 0 al 10, pues decimos, si tiene una muy buena política de empresa, pues nos da un positivismo, nosotros lo percibimos como bueno, vamos a llamarle así un 5%. Sin embargo, si esa compañía tiene una política de empresa totalmente cargada hacia la empresa, ¿verdad? Adversa hacia nuestros colaboradores, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros como colaboradores lo percibimos como muy malo. Entonces, una percepción, ups, está totalmente cargada la balanza hacia lo que la empresa quiere, que es normal porque los empresarios pues queremos que esté más cargada la balanza hacia nosotros, pero el colaborador es el que lo percibe como muy, muy negativo. Si nuestro, por ejemplo, si nuestro supervisor te alienta, te motiva, te facilita y demás, te da una cierta motivación, vamos a llamarle hasta un 5%. Pero si es todo lo contrario, si es un supervisor tóxico que ni te pela, ¿verdad? O que te está buleando todo el día, pues todo lo contrario, genera una insatisfacción muy negativa, ¿verdad? Por un lado, si es muy positivo, te lleva hasta aquí, ¿verdad? A un 5% de mejora. Y si es muy negativo, pues te lleva hasta muy, muy, vamos a decirlo, casi el 20% de infortunio, ¿no? De decisión. Entonces, todos los que vemos de este lado son factores importantes para detectar cosas por qué nuestra gente se está yendo, ¿verdad? Que son normalmente cuando nosotros como seres humanos percibimos algo más negativo. En estos rubros es donde percibimos peor, vamos a decirlo, nos genera más inconformidad. Una política de empresa o administración cargada hacia el lado izquierdo, ¿verdad? O mala, tóxica, pues nos genera obviamente un alta insatisfacción. Una supervisión muy férrea, ¿verdad? Quizás es muy duro. O todo lo contrario, ni te pela, ni te presta atención, ni te da capacitación, ni te guía, pues nos genera completamente también una insatisfacción alta. Mi relación con el supervisor tiene menos impacto, las condiciones de trabajo tienen un poquito menos impacto. El salario, fíjense qué interesante. El salario se ha demostrado que no es tan negativo, si es que es negativo, o sea, si te pagan inferior, ¿verdad? Y tampoco es tan positivo si te pagan mucho. Entonces, cuando nosotros vamos a poner que yo como ingeniero gano, por poner un ejemplo, el estándar de la industria puede estar en un 10, lo que tú quieras, 10,000, 10 pesos, lo que tú quieras. Si nosotros pagamos de más, vamos a llamarle así un 20, sí me genera una cierta satisfacción, pero no es tampoco tan alta. Y si me paga 5, sí me genera una insatisfacción, pero tampoco es tan alta. ¿Sí? Hay factores que son peores que el sueldo, que son, por ejemplo, estos. ¿Sí? Si me doy a entender con esto, es lo que dice
este análisis. Y por el otro lado, lo que normalmente nos motiva muchísimo, ¿verdad? Es el logro. Si yo siento, imagínate que tú estás con un mal sueldo, pero te sientes que estoy haciendo algo que me motiva, que me genera, que yo estoy rompiendo paradigmas, que estoy logrando cosas que nadie más lograría y yo me siento muy orgulloso de las cosas que estoy logrando. Entonces, este por mucho es más positivo. Puedo soportar un sueldo bajo si siento que mi sentido de logro es muy alto. ¿Sí? Entonces, hay compañías que no tienen un muy buen sueldo, pero que su sentido de logro de las personas están perfectamente acomodados y tú, Pablo, tú, Alejandro, tú, Fernando, tú, Gustavo, tú, cada uno de nosotros nos sentimos que estamos haciendo vamos a decirlo, un éxito mayor, ¿verdad? Logrando cosas que nadie más lograría. Entonces, está bien. O sea, es tan positivo que nubla o neutraliza algunos de los aspectos negativos de la empresa, ¿vale? Otro de los temas muy positivos es el tema del reconocimiento. Si yo me siento reconocido en la organización, si constantemente me están mencionando, si aparezco, no sé, el empleado del mes, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que hacen que se genere reconocimiento y es un reconocimiento real, yo me siento que es real, pues obviamente tiene un factor muy positivo. Todo lo contrario, ¿qué pasaría si no soy reconocido en nada? Pues es negativo, pero fíjense que no es tan negativo como el positivo. O sea, este es un factor que se ha determinado que es muchísimo más positivo, ¿no? Gustavo, comentamos que vamos a dejar las preguntas hacia el final, si me permites. Anótala, por favor, para irnos hacia el final y me permitas continuar, ¿vale? Y ya tratamos de aterrizar para los temas de los demás. El trabajo en sí mismo, si yo tengo un trabajo que me encanta hacer lo que estoy haciendo, entonces, ¿cómo se llama? Pues es muy positivo. Y si todo lo contrario, si estoy haciendo un trabajo que no me gusta en lo absoluto, imagínense que es de mojarse y a mí no me gusta mojarme, ¿verdad? O es de mucho ruido y a mí me afecta muchísimo para mis nervios el ruido, ¿verdad? Entonces se vuelve un trabajo negativo o hay este factor negativo contra el factor positivo del trabajo, ¿no? Igual la responsabilidad, si yo me siento responsable, si me dan la autoridad, si me dan la responsabilidad de algo y si yo siento que puedo hacer las cosas, este es un factor muy positivo igual. Entonces veamos que este estudio lo que nos dice es, nos está tratando de decir por dónde tenemos que hacerle para motivar muy fuertemente a nuestro personal y las cosas que debemos de evitar para desmotivar lo más posible a nuestro personal, ¿verdad? Lo menos posible desmotivarlos, perdón. Entonces, pues trabajar en la política que sea adecuada, trabajar en la supervisión que sea adecuada, trabajar en la relación con mis supervisores que sean adecuadas, las condiciones de trabajo, más estos, ¿verdad? Son los factores más negativos, los que generan más insatisfacción. Y por el otro lado, trabajar en los temas más positivos que son los que generan más satisfacción de las personas hacia el trabajo, ¿vale? Entonces, de este estudio, podemos aprender algo, pero ahorita voy a aterrizar un poquito más con experiencias vivenciales. Este es lo que este amigo Herzberg hizo en su estudio, ¿verdad? Es un estudio a nivel global, este es un alemán, lo hizo a nivel global y encontró algo, ¿verdad? Y lo que les decía al inicio, es que esta realidad también se repite en México. O sea, raro, el amigo nunca hizo el análisis en México, sin embargo, nuestros análisis para diferentes compañías han comprobado que su estudio sí es válido aquí en México y sigue siendo actual, ¿vale? Entonces, continuamos un poquito. Y este ojo lo que quiere decir es que nosotros mismos no podemos vernos nuestro ojo, ¿verdad? Tú generalmente no ves tus ojos solo a través de un espejo, pero no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos. Y hay veces que nosotros como empresarios, como directivos en una compañía, como gerentes, jefes y demás, que queremos mejorar, no vemos la realidad porque no nos vemos hacia nosotros mismos. Y ahí es donde entra, para entender la realidad de tu empresa, es necesario hacer un buen análisis de clima laboral con entrevistas profundas, pero sin sesgarse, porque normalmente nosotros, vamos a decirlo, si vamos y preguntamos, nos sesgamos, nos dicen algo y no, no te creo, ¿verdad?
y juzgas, eres parcial, ¿verdad? Juzgamos y somos parciales para poderlo lograr. Y ahí es donde entra el beneficio de tener, por ejemplo, una consultoría o una persona externa que nos pueda ayudar a hacer este análisis, a hacer este clima laboral para entender cuáles de esos factores que ya vimos, por ejemplo, son los que más nos están afectando y cuáles son los que afectan más positivamente, ¿verdad? La que la gente quiere y los que más están afectándonos, ¿no? Entonces, a continuación vamos a compartir varias experiencias de diferentes intervenciones exitosas que hemos realizado en los últimos años. Hemos tenido la oportunidad de que nos contraten algunas compañías y esas compañías, pues lo primero que hacemos es este clima laboral y con entrevistas profundas dentro de la organización para saber qué es lo que le duele a esa organización y entonces con tiros de precisión y no nada más con escopetazos, ¿verdad? A ver si le pegamos, sino realmente con tiros de precisión ir poniendo cada una de las acciones que van a dar resultado en las diferentes áreas de tu negocio, ¿vale? Entonces, esto que vamos a presentarlo es experiencia pura, es compartir las realidades de otras empresas de diferentes industrias, ¿sale? Entonces, hay diagnósticos detallados de diferentes empresas. Nos han demostrado que las fuentes generadoras de rotación han sido diferentes. O sea, no hay una sola fuente y son altamente dependientes del micrositio y del microambiente. ¿A qué me refiero con esto de micrositio o microambiente? Quizás tú tienes una empresa y esta empresa, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Tú tienes una fábrica como esta de aquí y entonces este es un micrositio. Lo que impera ahí, lo que pasa ahí es muy diferente porque aquí se produce algo y aquí se almacena algo o aquí hay personas, ¿verdad? Entonces es un área administrativa y es muy diferente el ambiente que hay en esta zona al ambiente que hay en esta otra zona, ¿verdad? Y la rotación es diferente también, quizás porque el tipo de personas de aquí, pues son, voy a ponerlo, si fuera aquí una fábrica, una zona de manufactura, pues es más operativa. Y si esta es una administración, pues es más administrativa, ¿verdad? El trabajo, la naturaleza del trabajo es muy diferente de una a otra. Y probablemente aquí tenemos un almacén y la forma de trabajo, la administración del trabajo, el contenido de las actividades que se hacen en toda esta zona es diferente a estas otras dos, ¿verdad? Y las causas de esa rotación son diferentes de aquí a acá, acá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere como que en tu negocio, en tu planta, en tu compañía, tenemos que zonificar, ¿verdad? Tenemos que dividir la zona, el negocio en las diferentes unidades o proyectos o departamentos o áreas que sean los más significativos, ¿verdad? Y cada zona, supongamos que este uno, todavía probablemente se tiene que subdividir, ¿verdad? Y llegamos a quizás que tiene oficinas y por poner un ejemplo, en esta oficina que está por aquí, pues este líder es muy diferente en su trato a este líder que se sienta aquí, ¿verdad? Quizás esta persona es muy específica, muy buena onda, ¿verdad? Condescendiente y demás. Y en esta otra es una persona muchísimo más dura, más agresiva, respondona, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, el ambiente que está generándose es muy diferente de este cubículo a este otro cubículo. Y probablemente el liderazgo o en la rotación sigue a un cierto cubículo, ¿verdad? Es lo que me quiero decir, que no necesariamente es la oficina, sino dentro de la oficina, ¿verdad? También puede haber diferentes microambientes. Y en una zona de manufactura puede haber igual diferentes microambientes dependiendo de las personas que están en esa zona de manufactura. Entonces, por eso es importantísimo la zonificación, las unidades, los proyectos, si estamos trabajando dependiendo de qué tipo de naturaleza tenga tu negocio. Si tú tienes cuadrillas, por ejemplo, si eres una empresa que se dedica a la construcción, entonces, ¿cómo trabaje la cuadrilla de albañilería, ¿verdad? De construcción, contra cómo trabaje la cuadrilla eléctrica, contra cómo trabaje la cuadrilla
de IT, ¿verdad? De sistemas, cómo trabaja la cuadrilla de fontanería, son muy diferentes una de la otra y las cuatro cuadrillas pertenecen a tu mismo negocio de construcción, ¿sí? Entonces, con esto es lo que quiero decirles que hay que primero zonificar. Espero que se haya entendido. Ahora, una vez zonificando el tema, entonces entraremos ahora a ver primero unos factores más significativos. Dentro de los ejercicios que hemos hecho en diferentes compañías, el primer tema o el que generalmente sale más es un liderazgo de un líder y quizás tú tienes varios líderes en tu organización, me refiero, tienes jefes, gerentes, directores, cada uno de ellos tiene un puesto de liderazgo. Entonces, y quizás el líder que es duro, que es autoritario, que es injusto, o sea, que tiene favoritismo sobre alguien, que trabaja a través de insultos, que acosa, que genera un bullying, ¿verdad? Te bulea, o que tiene un micromanagement, ¿verdad? Que está totalmente sobre ti. No necesariamente se combinan todas, o sea, quizás uno es duro y otra persona no es dura, pero es un micromanager, ¿verdad? Que te tiene cortitito y no te deja tomar ninguna decisión y nada más está viendo qué es lo que estás pasando. Ese tipo de liderazgos genera muchísima, vamos a decirlo, muchísima insatisfacción. Y ya lo veíamos ahí en la tablita de Herzberg. Oye, ¿sabes qué? El liderazgo que está muy cerrado, pues afecta bastante. Y eso lo hemos encontrado, ¿verdad? Mucha rotación sigue a un cierto líder, sigue a la persona, ¿verdad? Entonces, voy a decirlo, Pancho tiene muchísimo más rotación que todos los demás líderes. ¿Qué es lo que pasa? Analizamos a Pancho y resulta que tiene este tipo de liderazgo. Entonces tenemos que trabajar con Pancho para que le baje, ¿verdad? Le baje a su nivel. Otro segundo tema que va con el liderazgo es también cuando no capacita o no explica, o sea, te avienta, ¿verdad? Te avienta a trabajar y órale, ponte a jalar. Oye, pero ¿cómo? Pues tú dale, y ahí vas aprendiendo. Y ese tipo de liderazgo, que ya no es autoritario, que ya no es injusto, también genera muchísima insatisfacción en la persona. Entonces, que me avienten a hacer algo de lo cual no he sido capacitado o nadie me explica y me dejan solo o me dejan sola, pues es lo que genera también muy alta rotación. Y sigue el tema del liderazgo. Otra vez, el mismo, ahora ya no se llama Pancho, ahora Lupita también tiene mucha rotación y nos damos cuenta que Lupita no era dura, sino más bien que no pone atención en su gente y la avienta y la deja sola completamente a que ellos hagan, ¿verdad? Y eso también genera una altísima insatisfacción. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Aquí tenemos algunas acciones, algunas soluciones, por ejemplo, que se pueden tomar en cuenta para este tipo de liderazgo, ¿verdad? Para Pancho y para Lupita. Entonces existe el tema de coaching o cursos de liderazgo para líderes, ¿verdad? E ir acompañando a ese líder, porque no nada más si le doy un curso de 8, 10, 12 horas, pues no va a cambiar su forma de ser. Tenemos que estarlo siguiendo, ¿verdad? Con un coaching, por eso decimos, se le da su entrenamiento, se le da su capacitación y luego hay que coacharlo a través del tiempo. Existe una herramienta muy poderosa que se llama Leader Coach u otra que es liderazgo pendular, también es muy poderosa, llamada liderazgo pendular. Si no saben de qué se trata, con mucho gusto les podemos ayudar. Obviamente inteligencia emocional. Por ahí no sé si ustedes vieron esta película de inteligencia emocional que tenemos, todos nosotros tenemos algo de miedos, algo de tristezas, algunas cosas que nos dan alegría, algunas cosas que nos dan desagrado y algunas cosas que nos causan ira. Y todos nosotros todos los días llegamos con algo de esto a nuestro trabajo. Y así lo mismo si en tu empresa llegan 100 personas o si tienes 500 personas, pues todos traen una carga emocional todos los días. Y ese líder pues tiene que trabajar con la inteligencia emocional de cada una de las personas, de cada uno de esos colaboradores que reportan con él o con ella, pues para entenderlos que hoy en día, no sé, Roberto viene molesto, ¿verdad? Y Alejandro viene triste y Lupita tiene miedo y alguien viene con desagrado y alguien está eufórico de alegría, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Existen formas de capacitar y existe una metodología que se llama TWI. TWI es Training Within Industry.
Training Within Industry. Les voy a poner un videíto de de Training Within Industry para que lo puedan entender. Formación de equipos de alto desempeño, ¿verdad? Es otra de las soluciones, otra de las acciones que hemos implementado para evitar este tema de liderazgo. Entonces, formar esos equipos de alto desempeño y también dar, pues, capacitaciones o coaching de comunicación asertiva y comunicación efectiva que deben de tener los líderes. Entonces, para leerlo así, este es uno de los factores más significativos, de hecho, el que más significativo ha sido, es el tema de liderazgo, y algunas de las soluciones que hemos implementado en las diferentes compañías son estas que están descritas de este lado. Espero que les dé beneficio, ¿sale? Si en alguna ustedes necesitan analizar su negocio para esto, pues con mucho gusto los podemos apoyar, y si necesitan las acciones, ¿verdad?, que ustedes no las pueden generar con su equipo interno y necesitan un proveedor externo, con mucho gusto también les podemos ayudar. Me voy al paso número 2. Ese microambiente no nada más depende del líder, a veces es de los compañeros. En unas ocasiones encontrábamos que había mucha rotación y seguía un cierto líder, y nosotros nos infiltramos como si fuésemos operarios, operativos de esa área, ¿verdad? Y estábamos y vimos que el liderazgo del líder era muy bueno. Pero una vez que se iba el líder, o sea, que se desaparecía del área para hacer algo, para hacer algún reporte, para hacer alguna reunión, el ambiente o los compañeros que estaban ahí eran los que tenían el ambiente negativo, o sea, te amedrentaban, me amedrentaron a mí mismo como ser por nuevo, ¿no? O sea, me empezaron a bullear, me empezaron a amenazar, me empezaron a abusar de mí, ¿verdad? Se notaba que existía un coto de poder muy fuertemente establecido, pero no era por el líder, sino era por los compañeros, ¿verdad? Los trabajadores que estaban en esa área. Entonces, este es el segundo factor más significativo, el del microambiente, pero por los compañeros. ¿Y qué es lo que se debe de poner? Pues primero sigues y en una de esas dices tú qué líder es. Hay que hacer, por eso les decía, un análisis muy profundo y entender las cosas, porque tendremos que encontrar que es por los compañeros y no por el líder, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho ahí en esas ocasiones? Pues separar esos grupos de poder. Encontramos que hay una Lupita y que es un Pancho, que son los movedores de las cosas ahí, de los hilos. Entonces tenemos que separar a Lupita de Pancho para que esté separados, ¿verdad? Esos grupos de poder, y ya no puedan ejercer esa coerción, ese amedrentamiento, esa amenaza, ese abuso sobre los otros compañeros. El mismo tema de formación de equipos de alto desempeño también es importante cuando ocurre este tema de los compañeros, también ha sido un factor que nos puede dar soluciones. Políticas de personas claras y transparentes. Hemos encontrado que a veces no hay políticas que cubran el tema de los compañeros. Sí hay normalmente políticas que cubren el tema del líder, pero no de los compañeros que amedrentan o que amenacen o que impulsen o que frenen, ¿verdad?, el buen desempeño de alguien nuevo. E incluso en algunas compañías, y ya la NOM 035 nos pide que exista una línea ética, o sea, un lugar donde tú puedas llamar por teléfono desde tu celular o desde cualquier teléfono público, llamas ahí y puedes hacer un reporte, ¿verdad? A veces no contamos como compañía con los elementos para que alguien pueda reportar, y no significa que ese reporte tenga que ser válido, tiene que ser analizado, ¿verdad? Y si se analiza y se encuentra que el tema es por los compañeros, pues se tome en cuenta la solución. Pero una forma de hacerlo es que estas líneas éticas ya sean escritas por email, ¿verdad? Por un papelito o por teléfono, ¿verdad? De forma confidencial, pues nos pueden prealertar o nos pueden informar que existen algunas cosas que deben de ser analizadas en nuestra organización. Espero que vaya conectando. Tenemos más factores, quiero compartirles muchísimos más factores. Entonces, normalmente quiero mencionarles aquí que este tema de inteligencia emocional es una prioridad. Lo vemos una y otra y otra y otra vez. El desarrollo emocional de nuestras personas, de nuestros colaboradores, de nuestros líderes, no es un extra, es algo esencial.
un lenguaje emocional común, ¿verdad? Común como organización facilita la comunicación, o sea, son reglas del juego de comunicación, reglas del juego de cómo nos vamos a comunicar entre todos nosotros. Si nosotros permitimos que haya insultos, ¿verdad? Entonces hay insultos. Y esa es nuestra regla común de que todos nos podemos insultar unos a otros. Bueno, sí, con un insulto no tan severo, por ejemplo. Si nosotros nos decimos las verdades, pues es una regla de comunicación, ¿verdad? Es un lenguaje emocional común. Si escondemos la realidad de las cosas, es un lenguaje emocional común. O sea, nosotros tenemos que generar ese lenguaje emocional como cultura para facilitar la organización que necesitamos. Las habilidades emocionales potencian el desarrollo profesional y el desempeño de cada persona, porque cada uno de nosotros, como ya mencionábamos, está cargadito con una serie vamos a decirlo, de emociones diferentes cada uno de los días. Entonces tenemos que entender esas emociones y va a haber un día en el cual yo ahí venga muy molesto y va a haber un día en el cual yo ahí venga muy triste. Va a haber un día en el cual yo venga miedoso, temeroso, porque algo pasó, ¿verdad? Otro día que vengo eufórico, súper cargado de energía y otro que ando, como por decirlo así, todo se me hace mal y todo es desagrado y demás. Entonces hay que entender que cada uno de nosotros tiene buenos días y malos días, o buenas horas y malas horas, por lo que ocurre en nuestra vida real. Y esos liderazgos, esos líderes tienen que saber acomodarse y darnos nuestro espacio, porque si yo vengo molesto, pues no porque me digan ya no estés molesto, pues voy a dejar de estar molesto, ¿verdad? Entonces tenemos que entendernos, adaptarnos, platicar con nosotros. Oye, ¿sabes qué? No es el lugar adecuado, te voy a poner en un lugar un poquito más apartado el día de hoy para que tú puedas hacer una función y no generes conflicto con alguien más porque estás cargadito de ira, ¿no? O estás cargadito de desagrado. El manejo emocional es una habilidad que se aprende. O sea, no es algo que todos tengamos innato, ¿verdad? Hay personas que son, sí, más cargadas hacia algo, que normalmente están más contentos. Hay personas que normalmente están molestos todo el tiempo, que están tristes todo el tiempo, temerosos, ¿verdad? Que no se atreven todo el tiempo. Si hay algo, vamos a decirlo, de tendencia, de acuerdo a nuestra naturaleza personal, pero el chiste es que tú mismo, tú misma, vives cada uno de ellos independientemente al día. Y todo, o sea, ese líder de la organización tiene que aprender y practicar cómo trabajar con una persona que hoy viene en desagrado, cómo trabajar con una persona que está hoy en ira y así sucesivamente de cada uno de ellos, ¿vale? Existen también algunos paradigmas de nuestra industria, ¿verdad? Y ese paradigma es el lente a través del cual vemos y entendemos la realidad. Por ejemplo, si yo trabajara en una empresa metalmecánica, ¿verdad? O en un alto horno, en un lugar donde hago fundición, entonces diríamos, ah, es que el estándar de mi industria es que esté caluroso y que haya ruido, ¿verdad? Ese es como el estándar. Pero podríamos nosotros ir a otro tipo de empresas que también tienen altos hornos y no hay tanto calor, ¿verdad? Esa visión, este paradigma que nosotros tenemos, no solo nos da perspectiva, sino también constituye expectativas. ¿Qué necesita nuestro personal, nuestro equipo, tú mismo el día de hoy y cómo puedes acompañarlos? O sea, si voy a ponerlo así, esta empresa de alta temperatura, ¿verdad? De una fundición, está a un lado de una electrónica, toda nuestra gente se va a quejar de alta temperatura. Y la gente del otro lado no se va a quejar de alta temperatura porque normalmente tiene un aire acondicionado y debe de estar la electrónica a una temperatura ambiente de X grados, ¿no? Entonces dices, ah, pues por eso se me va mi gente al vecino de al lado, porque normalmente aquí es muy caluroso y sucio y allá es completamente limpio, blanco, ESD, ¿verdad? De electricidad antiestática y no hay altas temperaturas, ¿verdad? Son paradigmas que tenemos en nuestra industria y nosotros debemos de buscar cómo neutralizar lo más posible nuestro paradigma, porque sí es cierto, a un lado está una electrónica que no tiene esas condiciones, pero quizás tú tienes otras que impactan más, me refiero que satisfacen más a nuestro personal. Entonces, lejos de que se vayan de tu industria
de alta temperatura hacia la electrónica, por poner un ejemplo, pues los de la electrónica se mueven para acá, aun cuando hay alta temperatura. Entonces, ¿por qué? Pues porque tú encontraste otros factores más importantes que generan más satisfacción, ¿verdad? Y otros que tienen esa insatisfacción, pues quizás los minimizo. No lo puedo evitar porque mi naturaleza precisamente es de altos hornos, ¿vale? Pero podemos hacerlo. Voy a ponerles, ahora me voy precisamente a ese tema. El tercer factor más significativo es precisamente el de ambiente o condiciones de trabajo. Por ejemplo, una carga muy pesada. Esto es que quizás estoy cargando kilogramos y tiene muy repetitivo. Imaginémonos quizás la industria de la construcción, donde estamos cargando sacos de cemento que son de 50 kilos y lo hago bajo el sol, ¿verdad? Y son muchísimos sacos de cemento. Entonces, caray, pues ese día voy a estar cargando, o mucho de mi trabajo es cargar altos kilogramos y constantemente durante todo el día. Entonces, ese es un factor que influye. O que estamos en mucho calor, ¿no? Altos hornos o una fundición. Ya dimos el ejemplo. Mucho ruido, como una fundición también genera mucho ruido. Una forja, un troquelado, dependiendo de la naturaleza de tu negocio, o es muy sucio, otra vez el tema de fundición, o trabajo con áreas de basura, si tengo separación de basura, o trabajo con polvo, ¿verdad? En zonas como cementeras, caleras, en el campo, etcétera. O también que estoy cerca de la astilla, en la industria mueblera se generan muchas arcillas, mucho polvo de madera, ¿verdad? Entonces, nuestra industria, nuestro ambiente, nuestras condiciones, pues van relacionadas a este tema. O es muy peligrosa o insalubre, ¿no? O sea, tengo que trabajar a alturas muy altas o tengo que trabajar donde hay explosiones, donde hay explosivos, donde hay fuego, entonces son peligrosas o insalubres. O, o por ejemplo, tengo que trabajar en cuartos donde está muy oscuro o que está muy lejos o haciendo movimientos muy altos, o sea que me tengo que estirar hacia arriba o más bien que me tengo que agachar mucho, ¿verdad? O sea, o hacer cosas muy bajas, muy bajo de nuestro tamaño. Entonces se le llama de temas de ergonomía, ¿verdad? Existen otros factores también altamente significativo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como soluciones para ello? Pues un estudio del trabajo y la corrección de los factores más significativos, o sea, trabajar en la ergonomía, trabajar en la seguridad, trabajar en ese ambiente de trabajo. Por ejemplo, en ciertas empresas donde hemos trabajado con altos hornos, con fundiciones, con troquelados, que generalmente son sucias, que generalmente son de mucho calor, que generalmente son de mucho ruido. Trabajamos en esas industrias, hemos logrado bajar significativamente, por ejemplo, los decibeles en los ruidos, las temperaturas, pues poniendo ciertos elementos que aspiren esa temperatura, que nos den un poquito de aire mayor, un poquito más fresco, o temas de hidratación y demás, para que ayuden a minimizar, quizás no lo puedo eliminar, pero sí lo puedo minimizar ese ambiente tan negativo de trabajar a 50 grados y quizás ya estoy trabajando a 30, ¿verdad? Que es más soportable con personas, por ejemplo, me traigo personas más aptas para la temperatura, quizás gente de Tabasco, quizás gente de Sinaloa, que están más ávidos, ¿verdad? Más disponibles, más dispuestos a trabajar en altas temperaturas o en una temperatura un poquito más calurosa que otras personas que vienen de otros estados que son pues de climas más fríos, ¿vale? Vamos al cuarto elemento, la falta de evaluación de las habilidades. Hay veces que nos sentimos infrautilizados. O sea, imagínate que tú tienes un gran potencial y no se utiliza ese potencial. O sea, a ti te encanta hacer algo y pues tu trabajo, tu actividad no está para nada relacionada con eso que te encanta. Más bien, estás donde no te gusta, ¿verdad? Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Alguna actividad que no te motiva porque tenemos un perfil inadecuado. Entonces, quisiera mencionarles, aquí vemos una imagen de un tigre, aquí vemos una imagen de un águila, de un tiburón y de una ardilla. Imaginemos por un momento, sin afán de ofender a nadie de ustedes,
que alguno de ustedes dice, ah, yo quisiera ser un tigre, ¿verdad? Entonces, si me ayudan a abrir un poquito su micrófono, ¿qué habilidades, a ver quién quiere participar, qué habilidades tiene un tigre, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre una, pues aquí se ve el camuflaje integrado, entonces yo puedo estar camuflajeado entre la jungla, ¿verdad? Y nadie me ve. ¿Qué otras habilidades tiene un tigre? Si me ayudan Pablo, Fernando, Nunuzzi, Mario, Adriana, Alejandro, Gustavo. ¿Qué habilidades tiene un tigre? Saltar alto. Ándale, tiene una fortaleza física que le permite dar un saltote, ¿verdad? Tiene garras. ¿Qué más? Tiene colmillos muy fuertes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Échale, Fernando. Tú que eres el tigre, se me hace. La Tiene capacidad de velocidad, olfatear, ¿no? Perdón, ¿capacidad de qué? Perdón. Olfatear, ¿no? Sus De presas. olfatear, ándale, un olfato. Adriana, mencionabas. velocidad. Ándale, es veloz también, ágil y veloz, ¿verdad? Entonces, tiene visión nocturna, tiene un olfato muy fuerte, tiene mandíbulas muy fuertes, poderosas, garras que le permiten trepar, ¿verdad? Camuflaje integrado, puede saltar muy lejos, ¿verdad? Muy alto de las habilidades que cada uno de ellos tiene, de este tigre. Ahora pensemos en un tiburón. ¿Qué habilidades tiene un tiburón? Ayúdenme un poquito. Pues por un lado, nada, ¿verdad? Puede nadar y estar muy profundo y salir a la superficie muy fácil sin tener que tener una descompresión. Entonces, por ese lado, puede ir muy profundo y puede ir también estar en la superficie. ¿Qué más? ¿Qué más habilidades tiene un tiburón? Ayúdenme un poquito. Su fuerza también, ¿no? De su mandíbula en general. Ándale, fuerza mandibular, tiene varias líneas de dientes, ¿verdad? Lo cual hace que prácticamente funcionen como sierra. No se les voy a dar algunas otras. Tiene un olfato muy fuerte, casi es ciego, pero tiene un olfato muy fuerte, incluso más fuerte que el tigre. Puede detectarte a kilómetros de distancia, te puede detectar un tiburón por ahí. Eh, ¿Qué habilidades tiene un águila? Pues obviamente que vuela, ¿verdad? Primero puede volar muy alto y bajar así prácticamente en picada, al igual que el tiburón, pero en este caso es muy profundo en el agua. Este es muy alto, tiene visión, tiene un pico muy poderoso, tiene garras muy poderosas, ¿verdad? Y por acá hay una ardilla. A ver, ¿qué habilidades tiene una ardilla? Bueno, es una gran trepadora, pues tiene una colita bonita, ¿verdad? ¿Qué más habilidades tiene la ardilla? A ver, ayúdenme un poquito. Puede sujetar comida con sus patas, ¿no? Delanteras. Ándale, entonces puede sujetar, al igual que quizás que el tigre. Ana Laura, Es es muy, rápida también. ándale, es muy ágil, rápida, ¿verdad? Y tiene una habilidad muy fuerte comparada a todos los demás. Es la única de estos animales que almacena. Fíjense bien. O sea, esta es previsora, ¿verdad? Agarra varias nueces, varias semillas y las guarda en algún lugar. El tiburón no lo hace, el tigre no lo hace, el águila no lo hace normalmente. Entonces, cada uno de nosotros, esta anécdota es un poquito para cada uno de nosotros tenemos habilidades diferentes. La habilidad de Fernando, de Nunuzzi, de Mario, de Juan Manuel, de Alma, de María, de Ana Laura, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos habilidades un poquito diferentes a las demás, ¿verdad? A las demás personas. Y nosotros debemos de entender también cuáles son las habilidades de cada uno de los miembros de tu equipo. Si tú pones al tigre a nadar y le das capacitación de natación y lo metes al agua, pues este tigre va a estar frustrado. En una de esas nada un poquito, ¿verdad? Para no ahogarse, pero nunca va a ser bueno nadando. Y por más capacitación que le des a ese tigre, por más entrenamientos, lo mandes a Harvard, lo mandes a Yale, lo mandes al Tec de Monterrey, a ser entrenado en natación, nunca va a ser un buen nadador y va a ser un nadador mediocre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no estamos aprovechando sus grandes habilidades, ¿verdad? Entonces, probablemente tú tienes a una persona como tigre, ¿verdad? Un tigre ahí y lo estás utilizando para una chamba, para un trabajo de tiburón. O tienes a un águila y lo estás utilizando como ardilla, ¿verdad? Almacenar, cuando no estamos utilizando nuestros perfiles, nuestras
nuestras grandes habilidades. Entonces, las acciones y soluciones son precisamente evaluar los puestos, las habilidades específicas de cada una de las personas, seleccionar a la persona que necesito de acuerdo al área, ¿verdad? Que yo voy a estar. Entonces, si es alguien de almacén, pues necesito que sea una ardilla. Si es alguien que va a nadar, por poner un ejemplo, pues necesito que sea un tiburón o un pez, ¿verdad? Si alguien que va a acechar, pues necesito un tigre. Si alguien que debe de volar, necesito un águila. Entonces, empiezo a seleccionar mis personas adecuadas, a reclutarlos, a analizar cuáles son cada una de esas habilidades de las personas, o sea, estas neurohabilidades de cada uno de ellos. Y lo que puedo hacer es, chin, no va ahí, pues lo reasigno antes de correrlo, ¿verdad? Antes de decidir terminar la relación, pues lo muevo y lo pongo, la persona las muevo y las ponemos donde sí van. Entonces, al tiburón lo pongo a nadar, al tigre lo pongo a acechar, al águila la pongo a volar y a la ardilla la pongo a almacenar. Entonces, ellos van a estar sumamente felices, encantados de ser. ¿Por qué? Pues porque lo estás poniendo en su elemento. Entonces, lejos de ser una desmotivación, genero totalmente una gran motivación. ¿Vale? Espero que conecte ese ejemplo. Hay otro factor muy significativo y este va muy de la mano con las nuevas generaciones. Ahorita vamos a ver por qué, que es el trabajo muy repetitivo genera una gran insatisfacción. O sea, lo mismo todos los días, y por eso lo puse así con mucha sos, todos los días, todas las horas hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, genera desmotivación. No se ve, otro de los temas, no se ve ni se da crecimiento, ¿verdad? No hay oportunidades, no me suben, sigo siendo el mismo desde hace 5, 7, 8 años en mi mismo puesto, mi misma área, las mismas actividades. No hay rotación de funciones, ¿verdad? No hay rotación, no hay asignación hacia proyectos, no hay cambio de tareas, pues genera también este tema del trabajo muy repetitivo. Y ese tiene un gran concepto contra el nuevo modelo educativo. Espero, si ustedes han tenido o tienen hijos que ya están en la edad de secundaria, prepa, carrera y demás, notarán que nuestras escuelas, independientemente si es de paga o si es de gobierno, ahora el nuevo modelo educativo es que te asignan un proyecto y luego otro proyecto y luego otro proyecto y luego otro proyecto. O sea, te van cambiando las tareas independientemente de que tú estés en secundaria, en prepa, en carrera, ¿verdad? Que muchos de nuestros trabajadores, por ejemplo, pueden estar en secundaria, en prepa o en carrera, y ellos, estos más jóvenes, los que están saliendo, los chavos de 18 a 20 y tantos años, pues han tenido esa nueva educación en la cual constantemente desde la escuela les están asignando una tarea, terminan esa tarea y cambian de tarea a otra, o un proyecto o una tarea, y cambian a otra, y cambian a otra, y cambian a otra. Entonces, desde que los educamos, desde que estaban estudiando, ya estaban cambiando, ya estaban rotando sus funciones, ya estaban trabajando en proyectos y ya estaban trabajando en tareas. Y tú los llevas o nosotros los llevamos y los ponemos en algo, en una actividad de hacer todos los días lo mismo, todas las horas lo mismo, pues los estamos matando, ¿verdad? Los estamos, nos estamos retando de una manera completamente diferente al cual han sido educados por los últimos años. Si hablo de secundaria, pues son 3 años. Si hablo de prepa, ya son 6, ¿verdad? Si hablo de facultad o de carrera, pues son otros 4 más. Entonces ya llevamos 10 años trabajando, 10 años estudiando de una manera por funciones, por proyectos, por tareas, y nosotros los adecuamos o los ponemos en una actividad que es totalmente repetitiva. Entonces, por ahí generamos un alto descontento, una alta desmotivación. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer, incluso en labores operativas, incluso en labores, por ejemplo, de un operario de manufactura, de un almacenista y demás? Es rotarlos por funciones. En esa área de manufactura, en esa área de calidad, en esa área de logística, en esa área administrativa, hay diferentes funciones. A veces tendrás que operar una máquina y luego otra que es completamente diferente. Y en una quizás pones componentes, en la siguiente es estar viendo un monitor, en la siguiente estás empacando. Es rotarlos en las funciones. Y con eso la gente ya siente, o nuestros compañeros
empiezan a sentir que no estoy haciendo todo lo mismo todos los días, sino me estoy moviendo y estoy haciendo una rotación, estoy haciendo algo diferente. Vuelve a entrar el tema de equipos de alto desempeño, cambio de proyectos o tareas, es asignarle proyectos diferentes, asignarle tareas diferentes, igual para un proceso administrativo, igual para un proceso productivo, igual para un proceso de logístico, etcétera, ¿no? O mini misiones. Yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en las empresas, le llamaba, pues vas a tener una mini misión. Tu mini misión es asegurar el día de hoy la calidad. El día siguiente vas a asegurar el mantenimiento de los equipos. Y el día siguiente vas a asegurar que se den los números de manufactura. El día siguiente vas a llevar las actividades administrativas. O les encargo un proyectito, una idea, una generación de ideas, optimizaciones y demás que ellos estén buscando, ¿verdad? Independientemente del nivel que tengan, buscando cómo mejorar alguna cosa, ¿verdad? Específica. Quiero mejorar el tiempo, quiero mejorar las cantidades de unidades que salgan, quiero mejorar el número de procesos que se efectúan administrativamente el día de hoy, ¿verdad? El número de facturas capturadas, ¿verdad? O el número de pedidos elaborados, etcétera. Son mini misiones, pero diario los estamos cambiando entre diferentes funciones, entre diferentes proyectos o tareas o mini misiones, incluso durante el día, para que estén 3 o 4 horas. Lo que hemos visto nosotros es que un periodo de 3 o 4 horas es suficiente. Entonces, si nuestra jornada laboral es de 8 horas, pues normalmente lo pones a hacer la actividad 1, 4 horas, y luego en la tarde, ¿verdad? Lo rotas y va a hacer la actividad número 2. Al día siguiente hace la actividad número 3 y la actividad número 4 y luego vuelve otra vez a la actividad 1, 2 y el siguiente día a la 3 y 4 y con eso la persona ya no percibe que el trabajo sea tan repetitivo a través del tiempo. Puedes llevarlo así por 2 o 3 meses y luego lo cambias de área. Ahora que esté en otra línea de manufactura, ahora que esté en otra zona de almacén, ahora que esté en otra zona administrativa y vuelve a trabajarse este tema de la no repetibilidad de todos los temas, ¿vale? Espero que les dé algún valor, que les dé algún ejemplo. Políticas de la empresa y de administración. El número 6 es políticas. Entonces, hay veces, normalmente nosotros escribimos, para hablarlo de derecho, escribimos las políticas para defender a la empresa, ¿verdad? Primeramente. Y obviamente todos los demás, todos los trabajadores, todos los colaboradores de ahí, tenemos que adaptarnos a esa política porque es para protección o para el beneficio del negocio que nos da de comer. Pero hay veces que se sesgan demasiado, está totalmente cargado hacia el lado empresarial y cero proteccionista hacia ti, ¿verdad? Como persona. Ahí es cuando se empieza a generar el conflicto, cuando está demasiado sesgado hacia un lado y poco apoyando pues, los intereses de las personas. Entonces tenemos que tratar de balancear un poquito más. Siempre va a estar un poquito más sesgada o cargada hacia el lado de la empresa. Es lógico, es normal, es lo que el negocio necesita, es lo que el empresario, el dueño, el director, el gerente, el jefe necesitan, ¿verdad? Que esté un poquito más sesgada hacia ese lado, pero sin que esté tan sesgada. No se escucha. ¿Qué pasaría si nosotros proponemos algo y no me escuchan? Entonces siento que no soy tomado en cuenta, me genera una emoción negativa. Si no son transparentes conmigo, ¿verdad? Si no me dan la información, si no hay un porqué detrás de cada cosa, nada más esto se va a hacer y se va a hacer así, pero no hay un porqué detrás. Entonces genera una emoción de que falta transparencia. O una falta de comunicación o cercanía con el personal. Nos ha tocado también, pues, de que no se les informa nada, nada más llega, trabaja y vete, ¿no? Y cuáles son los objetivos y cuáles son tus metas y cómo vas y cómo voy y cómo estamos haciendo las cosas. No hay información, no sabemos nada, ¿verdad? Es como nada más entramos, checamos tarjeta, salimos y no pasó nada, ¿verdad? No tenemos información. Esos temas generan también mucha insatisfacción, es el sexto factor. Y la solución, pues, es precisamente revisar y adecuar las políticas necesarias para que no estén tan sesgadas y comunicarlas y generar una transparencia de esas políticas, o sea, que estén públicas, que todo el mundo las conozca, que se hablen de ellas y demás. O sea, la generación de
de esa política y pues que no esté tan sesgada como si fuera pues como un látigo, ¿verdad? O totalmente como si fuera totalmente sesgado de un lado, ¿vale? Vamos al séptimo. A veces los estándares de la industria no se están cumpliendo. ¿Qué pasaría si nosotros estamos en una zona y ahí hay varias compañías en esa zona? Entonces empezamos a compararnos contra los sueldos y salarios de esa zona, de esa región, de ese coto o vamos a decirlo, serie de bodegas, serie de negocios que están alrededor nuestro, porque la información fluye. Esto es, todo el mundo va a saber cuánto gana, pues los ingenieros de un lado y de otra compañía, los operativos de un lado y de otra compañía, los almacenistas de un lado y de otra compañía. Entonces, el sueldo y salario, lo preferente a veces es más fácil comparar contra la zona, ¿sí? O sea, si yo estoy en una zona donde hay varias bodegas, donde hay varios negocios, esa es mi zona principal, independientemente si yo pertenezco a una industria o a otra, ¿verdad? O sea, si yo estoy en la industria automotriz, pues hay un sueldo, pero quizás no tengo ningún competidor automotriz en esa misma zona geográfica. Sin embargo, se corre también la voz, pero sí me comparo directamente con el vecino de al lado, con el negocio del vecino de al lado, con el negocio de enfrente, con el negocio lateral, de todos ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque coincidimos en el camión, coincidimos en la taquería, coincidimos pues no sé, en la tiendita, en los refrescos, etcétera, etcétera, y ahí es donde empezamos a compartirnos informaciones. También hay prestaciones de acuerdo a la zona o industria. Hay compañías que ofrecen transporte, ¿verdad? Para llegar a su compañía y hay compañías que no lo ofrecen. Hay compañías que ofrecen alimentos, tienen comedor o tienen una cocineta y hay compañías que no ofrecen ni comedor ni cocineta, ¿verdad? Son para irnos adaptando. Hay compañías que ofrecen seguros y hay compañías que no. Hay compañías que dan capacitación que se percibe como un beneficio y hay compañías que no dan capacitación. Entonces, de acuerdo a la industria o de acuerdo a la zona, nosotros tenemos que entender que nuestra gente se va a enterar de lo que está ocurriendo de un lado y de otro, ¿verdad? Y empiezan las comparativas. ¿Por qué a estos de enfrente si pasa un camión y se lo trae de enfrente de su casa y yo llego en el transporte público, ¿verdad? Esforzándome o a veces en taxi o a veces como pueda yo llegar, entonces genera una incomodidad, ¿verdad? O en esta otra compañía sí tienen comedor o sí dan una cocineta y nosotros no tenemos ni dónde calentar o dónde mantener nuestros alimentos, ¿verdad? Y así los demás, seguro y capacitación. Entonces, ¿cuáles son las acciones o soluciones propuestas o las que hemos hecho en la gran mayoría de las empresas? Pues es un plan para acercarse al estándar de la industria. Entonces, poco a poco irnos acercando a ese estándar. Quizás estoy demasiado lejos. Bueno, pues no significa que de un año para otro o de un día para otro tenemos que ponernos en cero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas que tenemos que irnos acercando poco a poco, pero al mismo tiempo aumentar la productividad, la eficiencia y la calidad para que este costo sea cero? O sea, si yo voy a poner un comedor o un transporte, pues normalmente me va a costar. Entonces tengo que mejorar la productividad en ese mismo o en cierto porcentaje para que el ahorro de mi productividad me dé el pago de transporte y no vea un decremento en mi rentabilidad. Si yo voy a poner un comedor con alimento y ese comedor va a ser subsidiado por la compañía, pues va a tener un costo adicional, ¿verdad? De motivación y demás, pero necesito mejorar la eficiencia en mi negocio precisamente para poder neutralizar este costo adicional del alimento, ¿verdad? Y si yo tengo que tener un seguro o dar más capacitación, pues lo que quiero es mejorar la calidad de mi negocio, ¿verdad? De los productos, de los servicios que nosotros damos para que normalmente se neutralicen o los costos adicionales de poner este plan, de acercarnos al estándar, pues los podamos cubrir con productividad, con eficiencia, con calidad de nuestro negocio. Y esta mejora que le estoy poniendo del 10 al 20% de productividad, sí es posible. Del 10 al 20% de eficiencia es posible.
del 10 al 20% de calidad es posible. Si tú mejoraras de un 10 a un 20% en esto, te generaría todo ese 10 o 20% de ahorro, de beneficio, de resultado, que sí te puede permitir invertirlo, ¿verdad? En la forma de generar esas prestaciones adicionales y quizás hasta incluso todavía ganarle más, ¿verdad? Si tú necesitas apoyo en generar esa productividad, esa eficiencia, esa calidad, nosotros podemos ayudarte. Ahí tienes ya mi WhatsApp para poderte ayudar. Otro, otro tema es trabajo emocional, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros llegamos y estamos desganados, desenganchados, ¿verdad? Ninguna emoción. Existen algunas soluciones que es, por ejemplo, esta palabra accountability, que es, pues tengo que mostrar o tengo que dar, yo sentirme responsable, sentirme proactivo y sentirme completamente empoderado para hacer las cosas. Esto es ponerme la camiseta y sudarla, ¿no? Lo que necesitamos es que nuestro personal se ponga realmente la camiseta y la sude, ¿verdad? Y para ello necesitamos pues, capacitación en entender para los líderes, para todos los áreas de liderazgo, qué es lo que motiva a las personas a actuar como lo hacen. O sea, qué los motiva a hacer algo, ¿verdad? Existe otra metodología que se llama User Journey Map, o en español es mapa de la experiencia del usuario, para hacer que el colaborador, que nuestros trabajadores se enamoren del negocio. O sea, si tú has trabajado en alguna empresa, por ejemplo, yo trabajé en una empresa por 20 años y esos 20 años, la verdad es que yo disfruté, me encantaba. ¿Me ofrecieron más lana en otras compañías? Claro que sí. ¿Me ofrecieron mejores puestos en otras compañías? Claro que sí. Me ofrecieron muchas cosas en otras compañías, pero ¿por qué yo ahí no se iba, verdad? ¿Por qué no me salía yo de eso? Pues porque existía algo que yo estaba enamorado de las actividades que hacía. Por decirlo así, si yo era un tigre, pues me pusieron a acechar, me pusieron a trepar, me pusieron a hacer visión nocturna y demás y mis actividades estaban totalmente relacionadas con lo que me encantaba. Y precisamente ese tema es este User Journey Map para tratar, para adecuar nuestro trabajo a las cosas que realmente me motivan, ¿no? Y generar un buen ambiente, lo repito, ¿no? O sea, un buen ambiente debe de existir desde todos. Todos participamos en ese ambiente. Si en tu negocio hay 100 personas, 200, 500, 1000 personas, todas esas personas debemos de buscar un buen ambiente de trabajo armónico entre cada uno de nosotros, ¿no? Y no nada más, pues en cierta zona, en cierta área, ¿vale? Quiero resumir. Este es un modelo que se llama de diseño organizacional. Este es el que resume todo lo que hemos visto. Existen ocho factores, ocho dimensiones que nos ayudan a generar o a tener un diseño organizacional adecuado en nuestras organizaciones. Necesitamos conocer la estructura. Esto es los cuadritos. ¿Cuántos directivos, cuántos gerentes, cuántos jefes, cuántos colaboradores por cada uno de ellos y qué va a hacer cada una de esas cuadritos, ¿verdad? Este cuadrito es responsable de traer el material, este cuadrito es responsable de moverlo para acá, este cuadrito es responsable de producirlo, de transformarlo y de agregarle cierto valor. Este otro del mantenimiento, este otro de la logística, este otro de las finanzas, este otro de recursos humanos, ¿verdad? De la contratación y así. Cada una de las estructuras, definir nuestra estructura. Todavía no le hemos puesto nombre y apellido. Ese viene acá. El segundo tema es popular nuestra estructura, nuestros cuadritos con la persona correcta, ¿verdad? Con la persona que tenga las habilidades correctas para el tamaño de cuadrito, ¿verdad? Quizás yo necesito un tigre y pongo un gatito, ¿verdad? Entonces no va a dar, no es necesario, o peor aún, pongo un águila, pues si lo que necesitaba era un felino y ahora lo que estamos poniendo es un ave, ¿no? Entonces no va a dar, ¿no? Estamos populando incorrectamente los nombres de ahí, lo que necesitamos es depurarlo y poner a las personas, las aves dónde van, los peces dónde van, los felinos dónde van y los roedores dónde van, ¿verdad? Para seguir con el mismo ejercicio. Desarrollar las habilidades porque si yo tengo un tigre, ¿cómo lo hago mejor tigre? ¿Cómo lo hago mejor acechador? Si yo tengo un tiburón, ¿cómo lo enseño a nadar mejor? ¿Cómo hacer mejor olfateo? ¿Cómo hacer mejor de las habilidades propias y naturales de ese tiburón, ¿verdad?
¿Cómo saber si vamos bien o si vamos mal? Si vamos ganando o si vamos perdiendo en cada una de las áreas de la organización. Entonces, por ejemplo, existen métricos a nivel directivo, existen métricos a nivel gerencial, métricos a nivel jefaturas, métricos a nivel contribuidores individuales de cada una de las áreas de manufactura, de calidad, de logística, de finanzas, de recursos humanos, de administración, de cada una de las áreas, cómo definir las métricas y luego cómo vamos a pagar a cada una de esas personas. Si te pagamos en base nada más a un sueldo fijo o si te pagamos un porcentaje de sueldo fijo y otro dependiendo de los resultados de tu segmento del negocio, ¿verdad? De lo que tú eres responsable. Entonces, más y más empresas pues empiezan a tener una compensación que es variable. Me refiero a que tienen una parte fija de su sueldo, que es básica, y otra parte de su sueldo que depende de los resultados. Entonces, eso nos invita a que constantemente estemos buscando todas las personas cumplir nuestros métricos, nuestros resultados. Las empresas también requieren procesos, procedimientos. Si hoy en día se va Yubaí de la organización, no nos debería de doler. Entra Fernando, ¿verdad? Fernando Echeverría, que está por aquí. Entra Fernando y me cubre, lee los procedimientos, lee los instructivos y empieza a generarlos. Quizás el día número 1 va a ser lento, pero el día número 2 va a ser más rápido y probablemente ya en 10 días está cubriendo a la misma velocidad que Yubaí hacía el trabajo, pero él tuvo toda la documentación y cómo se hace, cómo, qué, por qué se hace cada una de las actividades que se deben de hacer en esa función. Entonces, no depender de vendedores estrellas, no depender de operarios estrellas, no depender de directivos estrellas, sino todo está documentado en procesos, procedimientos, métodos instructivos que nos ayudan a que si se va alguien, la otra persona puede tomar ese procedimiento y empieza a hacer las cosas. Los motivadores, cómo hacer que las personas querramos hacerlo, ¿no? Muchas cosas que nos motivan, ya vimos que son, ¿verdad? En la matriz de Herzberg que vimos al inicio, y los desmotivadores también ya vimos cuáles son, tanto en lo de Herzberg como en los ejemplos que les acabo de presentar. Nuestra empresa va a seguir creciendo, quiere seguir creciendo, entonces necesitamos sistemas. ¿Qué significa un sistema? Pues quizás necesito un sistema, por ejemplo, más automatización en nuestras áreas de manufactura o en estas áreas administrativas. Meto un ERP, meto un CRM, ¿verdad? Sistemas para poderlo hacer. Compro, si estoy pequeño, pues compro el Compact E, ¿verdad? Para tener nuestra contabilidad e ir haciendo más, vamos a decirlo, más sistemático y menos manual cada una de las actividades que estamos haciendo para que se repitan y sean más ágiles en nuestra función. Y el último es de los temas es diseños de trabajo o equipos de alto desempeño para que cada una de las áreas de nuestro negocio pues trabaje muy eficientemente, ¿verdad? Cada una de estas que mencioné está conectado, todas estas líneas deben estar conectadas, o sea, esta estructura debe de estar conectada hacia las 7 restantes, el personal debe estar conectado hacia las 7 restantes y así sucesivamente cada una de las áreas. En este modelo se resume prácticamente todo lo que hemos visto de un diseño organizacional adecuado para cualquier organización. Lo hemos hecho en empresas, otra vez, manufactureras, comercializadoras, administrativas, ¿verdad? De generaciones de innovación. No puedo decir aquí por confidencialidad los nombres de las empresas, pero lo hemos implementado en todas porque todas lo necesitan, todas tenemos una estructura personal, desarrollo de habilidades, métricas, procesos, etcétera, ¿no? De cada uno de estos elementos. Entonces, este es un poquito para darles en referencia a lo que nosotros hacemos. YP Consulting Group, quien es el que está ahorita patrocinando esta conferencia para ustedes, somos un equipo con más de 30 años de experiencia que apoyamos a muchas industrias. Aquí lo pueden ver del lado izquierdo: automotriz, electrónica, aeroespacial, manufacturera, farmacéutica, química, generación de energía, metal mecánica, transportes, almacenes, tecnología de información, agricultura, alimentos, construcción, comercio, banca, administración y muchas más en 3 temas relevantes: temas de estrategia, temas de excelencia operacional, que es precisamente subir esta eficiencia, productividad, calidad, servicio, entregas, costos y rentabilidad a final de cuentas para nuestros negocios, y el desarrollar el liderazgo de nuestra organización. Y como desarrollo de liderazgo nos han pedido precisamente muchos de estos análisis de cómo reducir la rotación de nuestro negocio.
¿verdad? De cada uno de esos negocios, y lo que hemos compartido espero que les haya dado alguna referencia. Entonces, aquí nuevamente les dejo mis datos de contacto si quieren escanearlo para que lo tengan por ahí. Y ahora sí, abro los micrófonos para preguntas y respuestas. Si son tan amables, nada más levántenme la manita para darles la palabra.